Existe un elemento que usas todos los días en la cocina. Lo pones en la comida, se disuelve en el agua y nadie jamás imaginó que pudiera sacudir una de las industrias más poderosas del mundo. Pero hace algunos meses se firmó el mayor pedido de baterías en la historia de la humanidad y en el centro de ese contrato está el sodio, la sal de cocina común. Y lo que hace esto verdaderamente sorprendente no es el tamaño del pedido, es que la tecnología que lo hizo posible estaba lista hace más de 20 años. El mundo simplemente no quiso verlo. 60 gigavatios hora. Ese es el volumen del pedido. Para tener una idea de la escala, esa cantidad de energía sería suficiente para cargar simultáneamente todos los smartphones del planeta. Y quien firmó ese contrato no fue una startup de garaje ni un laboratorio universitario. Fue el mayor fabricante de baterías del mundo y decidió apostar por otra cosa. Para entender por qué esa decisión es tan significativa, hay que retroceder en el tiempo. En este preciso momento, hay una batería de litio a menos de 1 metro de ti. En el celular, en el portátil, en los auriculares inalámbricos, en el coche eléctrico del garaje. La tecnología de iones de litio ha penetrado tan profundamente en la vida cotidiana que la mayoría de las personas simplemente dejó de preguntarse, ¿existirá algo mejor? La transición a los iones de litio a principios de los años 90 no fue una mejora incremental, fue una reinvención completa del concepto de batería. La densidad de energía saltó aproximadamente el triple respecto a sus predecesores. El smartphone moderno simplemente no existiría sin ese cambio. El litio funciona excepcionalmente bien por dos motivos. Es uno de los elementos más ligeros de la tabla periódica y posee un alto potencial natural para conducir corriente eléctrica. Durante 3 décadas, nada consiguió competir con él de forma seria. Pero existe una trampa silenciosa cuando algo funciona bien durante demasiado tiempo. Las personas dejan de buscar alternativas. Y es exactamente cuando eso ocurre que las grietas invisibles empiezan a crecer. En 2016, un gran fabricante de electrónica lanzó un smartphone considerado el mejor de su generación. Pocas semanas después, los aparatos empezaron a incendiarse. En bolsillos, en aviones, en mesitas de noche. La empresa retiró toda la línea. Las pérdidas llegaron a $5,000 millones. Pero lo que la mayoría de las personas no percibió, aquello no fue solo un error de ingeniería de una empresa específica. El peligro subyacente siempre existió, en cada batería de litio fabricada en el mundo. El líquido dentro de una batería de litio está compuesto por solventes orgánicos inflamables. Si la batería se sobrecalienta, sufre daño mecánico o se sobrecarga, ese líquido entra en combustión. Cuando una celda se incendia, calienta las celdas vecinas, que también se inflaman. Hoy, en Nueva York, los incendios causados por baterías de litio ocupan el primer lugar entre las causas de muertes por incendio en la ciudad. También existe el problema del frío. A bajas temperaturas, las partículas dentro de una batería de litio dejan de moverse con fluidez y comienzan a depositarse en las superficies internas en forma de pequeñas agujas metálicas, pudiendo crear un cortocircuito interno. Incluso cuando no llega a ese punto, cerca de 0 grados, una batería de litio pierde entre 20 y 40% de la autonomía. Los ingenieros sorteaban los problemas con sistemas de enfriamiento y softwares inteligentes. Pero la química en sí permanecía intacta. Y el motivo no era científico, era económico y geográfico. 3 países controlan el 90% de la extracción mundial de litio. Uno de ellos procesa cerca del 65% de esa materia prima y fabrica aproximadamente 3/4 partes de todas las baterías de iones de litio del planeta. Entre 2020 y 2022, el precio de la principal materia prima se multiplicó por 8. No 8%, 8 veces, en 2 años. Después, en 2023, los precios se desplomaron más de 70% en un solo año. Todo el negocio de la industria fue construido en torno a una materia prima que se comportaba como un activo especulativo, impredecible y fuera del control de los fabricantes. Fue exactamente en ese momento cuando el mundo se acordó del sodio. La historia de las baterías de sodio comenzó antes que la de litio. En los años 60, los científicos ya estudiaban el sodio como base para baterías recargables. Está justo al lado del litio en la tabla periódica, se comporta de forma químicamente similar y es uno de los elementos más abundantes de la Tierra. La primera batería recargable de alta energía jamás creada, desarrollada por Ford en 1966, funcionaba con sodio, pero tenía un defecto fatal. Necesitaba operar a cerca de 300 grados Celsius. Concepto brillante, aplicación práctica, ninguna.
En 1972, un investigador desarrolló una batería de litio que funcionaba a temperatura ambiente. El litio ganó una ventaja enorme, y prácticamente todo el dinero de investigación del mundo siguió en la misma dirección. En 1991, se lanzó la primera batería comercial de litio, y desde entonces se han invertido más de $1 billón en esa tecnología. El sodio quedó atrás, no porque fuera comprobadamente inferior, sino porque todo el impulso miraba hacia otro lado. También había un problema técnico concreto. Las partículas de sodio son aproximadamente un 35% más grandes que las de litio. El grafito, material en el que el litio se almacena dentro de la batería, posee capas rígidamente ordenadas. Las partículas de litio entran y salen de esas capas miles de veces sin causar daños. Las de sodio son demasiado grandes. Cada ciclo de carga destruía la estructura de forma irreversible. Ese único problema de material mantuvo al sodio fuera de cualquier aplicación comercial durante más de 40 años. Hasta que, en el año 2000, un grupo de investigación descubrió el carbono duro. El grafito común se parece a una baraja perfectamente organizada. El carbono duro es diferente. Se produce calentando materiales orgánicos, residuos vegetales, biomasa, glucosa, a temperaturas de entre 1000 y 1400 grados en un ambiente sin oxígeno. Los átomos de carbono se solidifican en una estructura permanentemente caótica, repleta de huecos irregulares y microporos suficientemente grandes para acomodar las partículas de sodio sin destruir la estructura durante múltiples ciclos de carga. Por primera vez, el sodio tenía un material capaz de soportar miles de ciclos. Pero entre un descubrimiento científico y un producto comercial existe un abismo. El carbono duro absorbe humedad del aire con facilidad, y hasta una cantidad mínima de agua dentro de una celda destruye la batería lentamente por dentro. El mayor fabricante de baterías del mundo invirtió aproximadamente $1.500 millones a lo largo de 10 años para resolver ese problema. La primera solución fue alterar la química superficial del carbono duro, sustituyendo las partes que atraían agua por compuestos que la repelen activamente. La segunda fue controlar el tamaño de los poros internos con una precisión de 1 ángstrom, una décima de nanómetro. Poros demasiado pequeños, las partículas de sodio no entran con eficiencia. Demasiado grandes, se pierde capacidad. Encontrar el equilibrio para la producción a escala llevó años. El resultado es una batería cuyas características habrían parecido imposibles para la tecnología de sodio hasta hace poco tiempo. Ofrece 175 vatios hora por kilogramo, comparable a las baterías de litio-hierro fosfato usadas en la mayoría de los coches eléctricos asequibles hoy en día. En un vehículo real, eso representa más de 500 kilómetros con una sola carga, con recarga hasta el 80% en 15 minutos. No son datos de laboratorio, son especificaciones de producción en serie. La vida útil supera los 10.000 ciclos completos antes de cualquier degradación significativa, aproximadamente el triple de las celdas de litio competidoras. Con carga diaria, esa batería mantendría pleno funcionamiento durante más de 27 años. En el frío, el rendimiento es extraordinario. El electrolito permanece líquido a temperaturas de hasta menos 58 grados Celsius. Cerca de cero, la batería retiene el 90% de la capacidad total. Una batería de litio a la misma temperatura apenas funciona. Para los coches eléctricos en climas fríos, esa es la diferencia entre un vehículo confiable en invierno y uno que pierde un tercio de la autonomía en una mañana de helada. El precio consolida la ventaja. Las celdas de sodio-ion se producen a aproximadamente $19 por kilovatio hora. Las de litio-ion suelen costar entre $55 y $70 por kilovatio hora. Y a diferencia del litio, el sodio y el aluminio son materiales globalmente abundantes, con una cadena de suministro no concentrada en pocos países, lo que significa precios estables y predecibles. ¿Significa esto el fin del litio? No. Las baterías de sodio-ion tienen una limitación de la que difícilmente escaparán: la densidad de energía. Las partículas de sodio son más pesadas y grandes, y existe un techo para la cantidad de energía que se puede empaquetar por unidad de peso. Para la aviación eléctrica y para la electrónica de consumo, donde cada gramo cuenta, el litio probablemente seguirá dominando durante mucho tiempo. El mayor fabricante del sector está yendo en otra dirección. No para sustituir una química por otra, sino para crear una asociación entre las dos. Ya existe un módulo de batería para coche eléctrico dividido en dos zonas, una de sodio y otra de litio. Un software decide en tiempo real de qué zona extraer energía, dependiendo de la temperatura, la velocidad y el nivel de carga. Frío intenso, el sodio toma el control. Carretera larga y necesidad de máxima autonomía, el litio entra en acción. Cada química se usa exactamente donde es mejor.
El pedido de 60 gigavatios/hora con el que comenzamos este video encaja perfectamente en ese escenario. Durante el año anterior, el mismo fabricante había entregado aproximadamente 122 gigavatios/hora de baterías para almacenamiento de energía en total. Un único pedido de sodio representa aproximadamente la mitad de ese volumen anual, para una tecnología que no estaba en producción comercial hace apenas 12 meses. Y aquí está la lección más importante de toda esta historia. La investigación que demostró que el carbono duro puede almacenar iones de sodio fue publicada en el año 2000. La tecnología estaba lista para aplicación a gran escala desde hace mucho tiempo, pero las inversiones serias solo llegaron al sodio en 2022, casi exactamente en el momento en que los precios del litio se dispararon. Los problemas del litio nunca fueron un secreto, estaban documentados desde hacía décadas, pero cuando una tecnología dominante funciona lo suficientemente bien y el beneficio fluye sin interrupción, la industria no busca lo que es mejor. Se necesita un shock. Se necesita un momento en que el costo de la inercia finalmente supere la comodidad de lo familiar. La batería de sodio-ion no surgió de la nada. Esperó en laboratorios y publicaciones científicas durante más de 20 años, hasta que el propio litio aceleró ese momento, al volverse demasiado caro, demasiado inestable y geográficamente demasiado vulnerable para que la alternativa pudiera seguir siendo ignorada. Si llegaste hasta aquí, dale like, eso ayuda mucho al canal a crecer. Suscríbete para no perderte los próximos videos y activa las notificaciones porque publicamos con regularidad. Y en los comentarios, cuéntanos, ¿crees que el sodio va a reemplazar al litio durante tu vida o el litio todavía tiene suficiente fuerza para resistir?